Buenas, buenas, ¿cómo va? Nuevo análisis, en este caso es Microsoft. Y bueno, en este caso, como ven, se cumplió bien el análisis que teníamos anteriormente, que acá habíamos visto que estábamos llegando a los 1,618 de Fibonacci. El precio estaba sobrevendido en lo que era 4 horas, estaba tocando una zona de resistencia que además era importante en semanal, y había alguna que otra mecha de volumen que nos decía que bueno, el precio estaba encontrando mucha resistencia en esta zona y podríamos tener un retroceso. Finalmente acá salimos en ganancias, nuestro take profit, el precio hace un pequeño retroceso marcando lo que sería el ABC del retroceso, digamos, de este pullback. Y finalmente se está dando, por lo menos en este momento, el retroceso hasta la zona que nosotros habíamos marcado, que era porque era una zona de resistencia importante en lo que era semanal, que es esta línea rosa, digamos, violeta, y que además coincidía con lo que era el 0,618 de toda esta subida. O sea, es el 0,618 de Fibonacci de toda esta subida. Por ende nos daba que todo esto era una zona importante de interés hasta donde podría retroceder el precio. Y bueno, en este momento está llegando hasta esta zona. Nosotros recién ya colocamos nuestra posición de trading, o sea, nuestro long, esperando mañana que se abra en lo que es este momento donde está el precio, el 441, o sea, perdón, 421,5. Por todo lo que dijimos antes, ¿no es cierto? Nos parece que esta es una zona de interés importante. Además, como si fuera poco, tenemos que estuvo respetando el precio cada vez que retrocedió esta trendline, alcista. Vamos a ver si la respetaría por tercera vez, marcando como una especie de, bueno, un movimiento, digamos, alcista en lo que sería el precio. Venimos respetando este rango hace bastante tiempo, y si vuelve a respetar esta zona, digamos, sería muy buena señal para lo que sería la tendencia alcista en Microsoft. Así que lo que estamos buscando nosotros ahora, habiendo marcado lo que es el retroceso de Fibonacci desde el punto más alto hasta donde está retrocediendo el precio, en este momento nos da que la zona de toma de ganancias va a ser acá arriba, que además coincide con el máximo anterior, aunque nosotros vamos a buscar una posición un poco más conservadora, que va a ir por lo menos hasta lo que es el máximo anterior. Perdón, esto quise decir el máximo como all time high. No sé si si es el all time high de Microsoft, pero bueno, lo que me refiero es que coincide con este último máximo, el 1,272. Y bueno, como decía, nosotros vamos a buscar una posición un poco más conservadora, yendo a buscar lo que son estos últimos máximos que salieron del canal. Por ende vamos a ir a buscar esta zona y ver cómo se comporta el precio en este caso. Pero bueno, como dijimos, nosotros nos vamos a ir a buscar, que además es un buen rango, un buen ratio riesgo-beneficio de 2,64, que bueno, como pueden ver, ya pusimos en Quant Fury, ya pusimos nuestra posición en orden de stop loss 409,5 casi, que es por acá, sería por debajo del canal básicamente, y digamos, el TP, el take profit, en 4.52, que es básicamente por acá. Así que bueno, veremos cómo evoluciona la posición. En principio, además, miren, tenemos en time frame horario, digamos, de una hora, que el precio está teniendo volumen en esta zona, ¿no es cierto? Casualmente. Y bueno, en semanal no, pero bueno, veremos cómo reacciona ahora el precio. AMD, tenemos por ahí algo un poco más visible. En primer lugar, marcamos la zona de soporte y resistencias más importantes, más históricas del precio. En segundo lugar, en lo que es la temporalidad mensual, trazamos el retroceso de Fibonacci para ver hasta dónde podría llegar este retroceso que viene teniendo el precio, y eso nos marca que está en la zona del 0,618, disculpen, del precio, el retroceso, que el precio se está frenando en lo que es la zona de, por ahora, frenando en la zona del 0,618 de Fibonacci, es que, digamos, no coincide con el piso del canal que viene respetando, así que podríamos pensar que el precio podría ir a buscar el piso del canal, que casualmente coincide con lo que es la temporalidad semanal, la zona del 90% del retroceso,
que además coincide con lo que es la toma de ganancias del 0,272 de lo que es el movimiento bajista del precio desde acá hasta acá, el retroceso Fibonacci. Por ende, lo que estamos viendo o pensando en este momento en AMD es, podríamos realizar una compra en este punto, debido a que es una zona en la que el precio tocó previamente y rebotó. Entonces podríamos llegar a tener un doble piso, debido a que, como decíamos antes, el precio llegó a la zona del 0,618, a su vez a la zona del 0,786 en lo que es la temporalidad semanal. Ahora estaría respetando digamos, esta zona. Por ende, si queremos, podríamos realizar una compra. Digamos, yo, obviamente no es recomendación de inversión, podría realizar yo una compra en lo que es esta zona y después realizar, en todo caso que llegue hasta acá, otra. Es una zona de interés bastante importante esta, parecería serlo, pero bueno, como yo decía recién, esta zona de acá me parece también muy relevante, porque es el piso del canal bajista, porque es la zona del 0,9 del retroceso, el 90% del retroceso Fibonacci, porque es la zona de el 1272, que es la zona de toma de ganancias del movimiento bajista. Pero bueno, tenemos que ver qué ocurre en esta zona, que si hablamos de relevancia, la verdad es que es mucho más relevante que la otra, que los $100. La zona de 120, que es la que estamos en este momento, es mucho más relevante porque es una zona de resistencia, de soporte histórica del precio, y además coincide con el 0,618 que tuvo el precio de retroceso hasta este momento. Está coincidiendo con la zona del 0,786 en semanal. Por ende, yo en este caso opté por marcar estas dos zonas como importantes del precio hasta donde podría retroceder, y después buscar por ahí un movimiento al alza si alguno quiere entrar en un long hasta lo que sería el tope del canal. Bueno, mentira, sí que hay criterio para decir que el precio podría comenzar un movimiento alcista desde acá, porque ya viene hace 3 semanas sosteniendo este soporte. 4 horas sí vemos algo que nos interesa, que es que ya podemos ver el precio está formando un mínimo más alto que el anterior. Eso nos da un indicio de que el precio está, y en el RSI también lo podemos ver, de que el precio está queriendo soportar esta zona, lo está haciendo en realidad, está soportando muy bien esta zona. Por ende, habría que ver qué termina ocurriendo con el precio en este día o en el siguiente, y si sigue manteniendo esta zona. Si bien hice mucha mezcla, lo que quiero dejar en claro es que esta es una zona, si quieren realizar un movimiento al alza, es una zona que estaría muy bien, y si no, la próxima zona sería en los $100, 110 en realidad. Pero nada, esta zona que estamos es muy interesante igualmente, así que podríamos realizar un movimiento así, por debajo del canal, poniendo lo que es, sí, por debajo del canal el stop loss, y yendo a buscar el máximo, el tope del canal. El análisis de Amazon, definitivamente sí que hay digamos, un rumbo marcado. Yo estaba fallando con mi análisis desde mi punto de vista, ¿no? Así que bueno, en definitiva lo que primero tenemos que hacer es, como ya dije, marcamos las zonas de soporte y resistencias importantes. En segundo lugar, agarramos lo que es este pullback o este retroceso del precio, y le ponemos lo que es el retroceso de Fibonacci para estimar hasta dónde va a subir, o hasta dónde iba a subir el precio. Como podemos ver, nuestra primera zona de toma de ganancias relevante para lo que son los inversores es el 1,272 de Fibonacci. Miren hasta dónde, en qué lugar está el precio en este momento. Bueno, justamente está ahí. Por ende, es una zona de toma de ganancias relevante para tenerlo en cuenta, y más en lo que es el gráfico, en, digamos, velas mensuales, ¿no es cierto? Es un muy largo plazo, así que creo que es una zona de toma de ganancias relevante. Bueno, vemos digamos, una divergencia bajista, obviamente, como decíamos antes, varias de las acciones que analizamos, que vemos la fuerza del precio cayendo, el volumen cayendo y el precio subiendo. Eso implica que en algún momento el precio se tiene que adecuar a lo que es el volumen y la fuerza, por ende corrigiendo, retrocediendo. Vamos a marcar lo que es en esta zona. Como decía, lo que vamos a hacer ahora es marcar lo que es este último retroceso en el precio, desde acá hasta acá, digamos este último movimiento alcista,
y marcar lo que serían las posibles zonas hasta las que podría retroceder el precio, y son todas estas que vemos acá. Bueno, las dejamos marcadas, por supuesto, primero las dejamos marcadas, y además podremos trazar esta línea de tendencia que, como podemos ver, el precio viene, digamos, respetando cuando retrocede. Y en segundo lugar nos vamos a temporalidad diaria y volvemos, digamos, marcamos lo que sería este último, digamos, movimiento alcista del precio desde acá hasta acá, y lo que vamos a trazar es, teniendo en cuenta el movimiento bajista que esperamos en temporalidades mucho más altas que diarias o 4 horas, no vamos a esperar zonas de retroceso simples como sería el 0,618, el 0,7, el 90%, sino que por lo que es temporalidad diaria o 4 horas vamos a esperar un movimiento por ahí mucho más, lo que sería hasta el 1,227 del precio, perdón, 1,272, que sería una zona de toma de ganancia para lo que es un movimiento bajista, es decir, las personas que entren en short como una de las primeras zonas de interés que buscarían. Y podemos ver que de forma bastante curiosa, bueno, trazamos desde acá hasta acá y podemos ver que el 1,272 casualmente coincide con, bueno, esta zona de el 0,618 en temporalidad mensual del precio o en temporalidad semanal. Por eso podríamos esperar que sea una zona hasta la que el precio podría retroceder. Es una zona de interés bastante importante. Entonces, nada, vamos a ver qué pasa. Podríamos esperar el precio en esta zona, por lo menos para lo que es el short, ¿no es cierto? El primer destino para el short sería esto, para asegurar ganancias por movimiento por ahí más conservador, y podríamos ver en que todo caso después, bueno, qué ocurre cuando el precio llega a esta zona. Va a ser interesante primero saber qué ocurre cuando el precio llega hasta 194, que es una zona de resistencia importante, y ver si realiza una especie de movimiento, digamos, pullback, continuar con el retroceso que tenemos planeado en forma de ABC, o si ya sale al alza. Eso lo tenemos que ver en otro momento, digamos, cuando el precio ya se desarrolle. No tenemos todavía nada de esa información para poder especular, así que en primer momento podríamos esperar que esta sería una zona de interés importante, el caso que, como decíamos, se dé este análisis que el precio, digamos, sea una toma de ganancias, como decíamos recién, una zona de toma de ganancias, y que a partir de acá el precio busque una corrección importante después de subir tanto tiempo. Bueno, como decimos, esta sería una primera zona de interés hacia donde podríamos ir a buscar el precio de Amazon. Bueno, eso fue todo por hoy. Si les gustó, ya lo saben, dejen un like, suscríbanse. Recuerden que, por supuesto, este es un análisis. Los análisis que hago son muy, digamos, estoy iniciando en esto, por ende puede ser que no se den, que se den o que no. Así que bueno, como les dije, queda a su criterio complementar este análisis con el propio, descartarlo totalmente, lo que les sirva, la verdad. Y bueno, esto lo hago básicamente porque me gusta, me copa, me interesa, y para si les puedo ayudar en algo mejor, y además para ir dejando el récord digamos en este canal de mi progreso en lo que es el análisis técnico y en el trading. Así que nada, si les gustó, como les decía, dejen un like, suscríbanse y nos vemos la próxima. Y pueden dejar otras acciones o criptomonedas que quieran que analice. Bueno, gente, nos vemos.